Saludos y bendiciones, amados hermanos de Maná del Cielo y de Facebook. Soy el pastor Ronnie Lemos y estoy acá en los estudios de Maná del Cielo en la ciudad de Pasadena. Estoy muy contento y agradecido con el Señor por esta oportunidad que Él me concede de poder llegar a ti a través de este medio de comunicación. Sabes, estamos acá con el propósito de ser de bendición para tu vida. Te invitamos para que nos contactes, tú que has ya por varios meses sintonizado nuestro programa que se transmite a través de este canal. Te invitamos a que nos contactes, queremos saber de ti para ver cómo estamos llegando a tu vida. Si tienes algún comentario, alguna sugerencia, asimismo si tienes alguna necesidad de oración o en algo que podamos servirte, ahí estamos a la disposición. Puedes llamarnos a nuestro número de teléfono en el área 661-942-0101, 661-942-0101, o puedes también escribirnos a nuestro apartado postal, P.O. Box 4567, Lancaster, California, 93534. Puedes buscarnos también en nuestra página de Facebook Ronnie Lemos, o puedes también sintonizarnos a través de SoundCloud. Ahí busca Pastor Ronnie Lemos en SoundCloud y en YouTube también puedes encontrar nuestros videos de las predicaciones de la iglesia. Y si vives en el área de acá de Los Ángeles o el Valle de San Fernando o Santa Clarita, te invitamos para que nos visites ya que estamos en la ciudad de Lancaster. Nuestra dirección es 45313 Beach Avenue, Lancaster, California, 93534. La calle Beach está un bloque hacia el oeste por la Sierra Highway y un bloque hacia el norte por la avenida I Latina. Nuestros horarios de servicio son los siguientes. Los días domingos nos reunimos a las 11 de la mañana. Es nuestro servicio evangelístico. Los días viernes a las 7:30, nuestro servicio de doctrina. Y entre semana, el martes también a las 7:30, nos reunimos para estudiar la palabra del Señor. Será un gozo para nosotros el poder tenerte en nuestra congregación. Quiero que abramos la escritura, si tienes por ahí la palabra del Señor cerca de ti. En estos días, pues la palabra del Señor la podemos tener de muchas formas, en nuestro celular, en nuestra iPad, así como puedes ver acá que tengo aquí en mi iPad varias versiones de la palabra del Señor. Y hay una porción en Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 5, donde nos dice: pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Dentro del contexto de este versículo podemos ver de que el apóstol Pablo le escribe al joven pastor Timoteo, que fue enviado para hacerse cargo de la iglesia allá en la ciudad de Éfeso, en el Asia Menor. Y podemos ver de que ahí en la ciudad de Éfeso estaban enseñando doctrinas extrañas. Y el apóstol Pablo le dice: te envié para que instruyeras a otros a que no enseñaran doctrinas extrañas. Y estas doctrinas extrañas estaban confundiendo a los creyentes ahí en la iglesia de Éfeso. Entonces la misión de Timoteo es poder limpiar la congregación, poder confrontar a aquellos falsos maestros que están ahí enseñando cosas raras. Y según nos dice en el versículo 6, pues algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen, ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Hay que tener cuidado porque muchas de las veces el error se infiltra dentro de las congregaciones. Nos dice la palabra de que si Satanás se disfraza como ángel de luz, así también pues sus servidores se infiltran dentro de la congregación
pretendiendo, ¿verdad?, ser siervo del Señor. El Señor dijo allá en Mateo capítulo 7, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, hicimos sanidades, hicimos milagros, pero el Señor les va a decir, apartados de mí porque nunca os conocí. Entonces la misión de Timoteo es contrarrestar, atacar esa falsa enseñanza, esa falsa doctrina, con la verdadera enseñanza de la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios es luz a nuestro camino. La palabra de Dios es penetrante. Hebreos 4:12 nos dice que entra a lo más profundo de nuestro corazón, que separa las cosas de la carne, las cosas del espíritu, las cosas de Dios, las cosas del hombre, que se introduce dentro de nuestro ser, discierne los pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Y acá nos dice que la meta o el propósito de la instrucción es poder llegar al corazón, porque lo que nosotros somos es lo que somos por dentro. Nuestro corazón controla gran parte de nuestra vida, si no la totalidad de nuestra vida. Dos órganos bien importantes en nuestro ser son el cerebro y el corazón, pero en el corazón pues podemos comprender que ahí está la voluntad y ahí se toman las decisiones importantes con respecto a nuestra vida, se toman ahí en nuestro corazón. Allá en Mateo capítulo 12, versículo 34, el Señor dijo estas palabras a los religiosos que pretendían servirle a Dios, pero que la realidad es de que se servían a sí mismos. Él les dijo, camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Qué tremenda realidad es esa. Lo que tenemos en nuestro corazón es lo que sale. Entonces, nuestro corazón es el depósito, es la fuente, es el manantial que emana cosas. Si nuestro corazón está sano, entonces lo que sale de él es sano. Pero si nuestro corazón está contaminado, entonces vamos a contaminar a otros con nuestras palabras, con nuestros deseos, con nuestros sentimientos. En el versículo 35 dice, el hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Si el corazón es bueno, entonces va a sacar cosas buenas. Si el corazón es malo, todo lo que sale de él va a ser malo. Igual que allá en Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? La realidad es de que solamente Dios puede conocer nuestro corazón. En el versículo 10 dice, yo el Señor escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Al Señor no le podemos engañar, Él nos conoce perfectamente dentro de nuestro corazón. Él conoce nuestros pensamientos más profundos, más ocultos que puedan haber en nosotros, delante del Señor están al descubierto. Entonces, la palabra del Señor necesita llegar a nuestro corazón, porque nos dice allá en Romanos capítulo 10, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación y vida eterna. Cuando la palabra del Señor desciende a nuestro corazón, estamos listos para tomar decisiones favorables, para seguir al Señor, para obedecerle, para hacer su voluntad. Dice, con el corazón se cree. Entonces la fe va a llegar a nuestro corazón. Si es que nuestro corazón está abierto, si es que nuestro corazón se dispone para que la palabra de Dios entre, entonces la palabra de Dios, cuando entra a nuestro corazón, va a provocar esos cambios duraderos, no cambios temporales, como a veces hay personas de que en algún momento de su vida de pronto se interesan por las cosas de Dios, pero que después con el tiempo van ellos dejando poco a poco aquel sentir, aquel deseo que tenían en su corazón, y llegan a la realidad de que todo aquello fue una falsa emoción, una emoción temporal. Pero cuando nuestro corazón se abre,
entonces esa palabra de Dios va a crear convicción dentro de nosotros. Vamos a tener la convicción de lo que somos. La palabra de Dios va a examinarnos de adentro para afuera. Y entonces nuestro corazón va a pasar por ese proceso regenerador, restaurador, transformador de la palabra de Dios. La palabra de Dios es como el agua que lava nuestro ser de adentro para afuera. El Señor le dijo a sus discípulos: y vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo les he dado. A Pedro le dijo: el que está limpio nada más debe limpiarse los pies, porque ya está limpio. Entonces, cuando la palabra de Dios hace su obra dentro de nosotros, nos va a limpiar de adentro para afuera, porque para adorar al Señor necesitamos un corazón limpio. Allá en el Salmo 24, nos dice de que debemos de acercarnos delante del Señor con un corazón limpio para adorarle en espíritu y en verdad. Dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Entonces, acá nos dice de que para entrar al monte del Señor y adorarle, necesitamos manos limpias, necesitamos un corazón puro, necesitamos que nuestra alma esté libre de toda vanidad. Y allá en Hebreos capítulo 10, versículo 22, dice: acerquémonos con corazón sincero. Sincero es algo que es genuino, auténtico, algo que se puede ver por lo que es la realidad, no tiene nada que ocultar ni esconder. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia. ¿Cómo está nuestro corazón? Porque la conciencia va a trabajar con nuestro corazón. Si nuestro corazón está limpio, entonces la conciencia, cuando nos examine, nos va a validar, nos va a confirmar. Pero si nuestro corazón está sucio, entonces nuestra conciencia nos va a hacer notar de que necesitamos cambios en nuestra vida, porque nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro servicio, el Señor no lo va a recibir, porque estamos sirviéndole a Él con un corazón malo, con un corazón contaminado. El Señor dijo de los religiosos: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esa era la tremenda realidad de muchos religiosos en el tiempo del Señor, que pretendían ser una cosa por afuera, pero que sus corazones estaban contaminados, estaban lejos del Señor. Entonces el Señor desea llegar a nuestro corazón. Nos dice allá en Proverbios: dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Lo que el Señor pide de nosotros es nuestro corazón, porque lo más valioso de nosotros es nuestro corazón. No podemos existir sin un corazón. Podríamos existir sin una mano, sin los dos brazos, sin las piernas, sin otros miembros que son importantes también para nuestro cuerpo, pero no hay otro miembro tan importante. Los cardiólogos dicen de que el órgano más importante es el corazón. Los neurólogos dicen que es el cerebro, ¿verdad? Pero podemos ver de que el corazón es tan vital para nuestra existencia. Entonces, hablando también en lo espiritual, es importante que nuestro corazón sea tratado con la palabra de Dios para que esos cambios en nosotros se provoquen. Muchas de las veces no cambiamos porque oímos por oír, no dejamos que la palabra de Dios baje a nuestro corazón y que provoque esos cambios que nos acerquen más y más al Señor para que así seamos limpiados de adentro para afuera. El Señor dijo que lo que contamina al hombre es lo que está en el corazón,
porque lo que sale del corazón son malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Entonces nuestro corazón puede estar limpio si es que el Señor está tratando con él a través de su palabra, a través de su espíritu, o puede estar sucio si nos hemos dejado contaminar por otras cosas. En Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Entonces, para ver al Señor, para estar delante de Él, necesitamos que nuestro corazón sea tratado con la palabra de Dios. Entonces, regresando a la porción de 1 de Timoteo 1:5, dice: el propósito de la enseñanza. La instrucción es la palabra parangelía en el griego y nos habla de un mandato, una instrucción que se da con el propósito de que se le dé seguimiento, de que se acate esa ordenanza y que así pues se pueda agradar a aquel que nos dio la instrucción. Dice: el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y una fe sincera. El Señor desea obrar esas tres cosas en nuestra vida: un limpio corazón, una buena conciencia, porque nos dice allá en Romanos capítulo 2, capítulo 3, dice que los que pecaron con la ley, por la ley van a ser juzgados. Los que pecaron sin ley, sin la ley van a ser juzgados, dando testimonio sus conciencias, dice, de lo que hayan hecho. Porque nuestra conciencia es la palabra suneidesis en el griego, y cuando hablamos de conciencia hablamos de la capacidad para entender, para comprender la condición de nuestro ser, o también la capacidad de poder explicar o descifrar algo. Cuando se va a tomar alguna decisión, se acostumbra a veces preguntarle a la persona: ¿es usted consciente del documento que va a firmar? ¿Es usted consciente? ¿Está al tanto? La conciencia tiene que ver con sensatez, con sobriedad, con equilibrio, con dominio propio, porque una persona que esté bajo el efecto de algún estupefaciente, de alguna medicina, de alguna droga, entonces puede estar dormido y por lo tanto no está consciente. Puede estar bajo el efecto de alguna cosa o circunstancia en su vida y por lo tanto no está consciente de, a veces hasta ni quién es. Hay personas que caen tanto, ¿verdad?, en situaciones de vicios o de drogas que pierden la noción, el conocimiento de quiénes son o de dónde están. Entonces, cuando hablamos de conciencia, estamos hablando de la propiedad, la propiedad para conocer, para saber quiénes somos y con qué propósito existimos o qué estamos haciendo. Entonces, eso nos habla la palabra suneidesis, es estar consciente. Entonces, dice que es la palabra del Señor, la instrucción es para limpiar nuestra conciencia. En Hebreos capítulo 9, versículo 14, nos dice que nuestra conciencia, si está contaminada, puede ser tratada con la sangre de Cristo. Dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Entonces, necesitamos una limpia conciencia para servirle a Dios. Si estamos sirviéndole al Señor con una conciencia manchada, con una conciencia contaminada, nosotros mismos nos engañamos. Allá en Gálatas dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Si nuestra conciencia nos hace ver de que nosotros hemos hecho cosas inapropiadas y que aún así estamos tratando de servirle al Señor, nosotros mismos nos engañamos. Hay que tener cuidado de nuestra conciencia. En la palabra del Señor podemos ver de que la conciencia puede ser buena, puede ser sana o puede deteriorarse. Puede
pervertirse, como en el caso de David. Cuando David perseguía a Saúl, nos dice la palabra de que en una ocasión él estuvo cerca de él y podría matarlo, pero nada más decidió cortar parte de su manto como una evidencia después para decirle: rey, pude matarte porque estuve cerca de ti y no lo hice, respeté tu vida. Pero la conciencia de David era tan buena, era tan sensible en ese momento que él se sintió mal. Dice que la conciencia le remordía, le redarguía, dice otra versión, por lo que había hecho, porque le había cortado un pedazo a la vestimenta de un rey ungido. A pesar de todas las cosas que Saúl estaba haciendo y que eran desagradables, reprobables delante de Dios, pero la unción que había sobre de él había que respetarla. Porque la palabra del Señor dice: no tocarás a mis ungidos. Entonces, la unción del Señor nos protege, aun cuando nosotros podríamos estar actuando de una forma inapropiada. Así es de que el hecho de que tengamos un respaldo de Dios, que es por la unción que tenemos de parte de Dios, que esa unción nos respalde, a pesar que nuestra conciencia nos haga ver que andamos mal, no es una garantía que porque Dios nos respalda estamos bien. Acordémonos de que Judas anduvo con los discípulos, y es posible que él también sanó a los enfermos como los demás. Es posible que Judas también echó fuera demonios andando con los discípulos, pero la realidad es de que el corazón de Judas era perverso, porque él paró entregando al Señor. Entonces podemos ver a David en ese momento de que él está muy sensible. Simplemente con cortarle un pedazo de la vestimenta de su rey, él se sentía mal. Pero después que David está en el palacio, habían pasado muchos años. Nos dice la palabra de que Israel estaba en una guerra, pero que él se quedó en el palacio y mandó a su general Joab a pelear la batalla. Y nos dice también de que él estaba en la azotea del palacio y que viendo alrededor de las casas, vio a una mujer que se estaba bañando o desnuda o semidesnuda, y la mandó traer. Esa mujer se llamaba Betsabé. Y dice la palabra que a pesar de que ella estaba casada, él tuvo relaciones íntimas con esa mujer. Veamos de que allí la conciencia no le redarguyó. ¿Por qué? Porque lamentablemente David había descuidado su comunión con Dios. Y cuando nosotros descuidamos nuestra comunión con el Espíritu Santo, que nos conoce, que nos redarguye, que nos instruye, que nos dirige. Cuando nosotros descuidamos el estudio de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es como un espejo que nos revela la realidad de nuestro ser, entonces no va a haber conciencia que nos redarguya. David adulteró con aquella mujer, quedó embarazada, después tuvo estrategias de traer a su esposo Urías para que él se allegara sexualmente a ella y que el hijo que era de David, que fuera de el esposo de ella. Y la conciencia todavía no le redarguía. Era tan insensible la conciencia de David que estaba quizás cauterizada o ya muerta. Y nos dice que David llegó más allá, porque cuando no pudo convencer a Urías de que llegara a su casa a dormir con su esposa, lo mandó de regreso a la guerra, dándole instrucciones de que lo pusieran al frente del batallón para que muriera. David ya había adulterado, ya había falsificado muchas cosas, fue cómplice de un asesinato, y a pesar de eso su conciencia no le redarguía. Su conciencia estaba como muerta. Entonces Dios, como su conciencia ya no le hablaba y como el Espíritu de Dios tampoco no le hablaba, entonces el Señor mandó a un profeta y el profeta lo confrontó. No lleguemos nosotros a ese extremo que el Señor tenga que usar siervos de afuera para venir a exhortarnos, para venir a decirnos lo que estamos haciendo en secreto. Seamos sabios y entendidos y arreglemos nuestra vida delante del Señor. Pongámonos a cuentas con Él, porque somos nosotros los que perdemos. Si vamos a presentar al Señor una ofrenda, un sacrificio, pero estamos contaminados en nuestra conciencia o en nuestro corazón, ese sacrificio no lo va a recibir el Señor.
Entonces la palabra del Señor nos dice, el propósito de la instrucción es llegar a nuestro corazón para provocar cambios y que nuestra conciencia sea sensible delante del Señor y que podamos nosotros gozar de una buena relación con el Señor, alabándole, adorándole, sirviéndole de todo nuestro corazón y recibir de Él todas las bendiciones que Él tiene para nuestra vida. Porque cuando nosotros estamos limpios, nos dice también acá en Primera de Timoteo, dice de que en una casa grande hay vasos de distintos materiales, que unos son usados para usos honrosos y otros para usos viles o para usos menores. Si alguno se limpia de estas cosas, dice, y dentro del contexto nos habla de cosas que contaminan nuestro corazón. Si alguno se limpia del adulterio, de la fornicación, de la mentira, de la falsedad, del engaño, si alguno se limpia de aquellas cosas que contaminan nuestro ser, entonces vamos a estar aptos, preparados para que el Señor nos pueda usar. Si nosotros vemos que un vaso está sucio, no vamos a tomar agua en él, no nos queremos enfermar. Entonces, así somos nosotros, somos vasos delante de Dios. Si somos vasos limpios, nos va a usar el Señor, pero si somos vasos sucios, el enemigo nos puede usar. Así como Judas. Judas no estaba limpio. El Señor dijo, y vosotros estáis limpios, dijo, aunque no todos. Y dice ahí en San Juan que se refería a Judas, de que Judas le iba a traicionar, porque ya estaba en planes con los religiosos para entregarle por un precio. Entonces, finalizando, el propósito de la instrucción es crear conciencia en nuestro ser, en nuestra alma. El propósito de la instrucción de la palabra es poder llegar a tu corazón para que hayan cambios en tu vida, cambios positivos que te acerquen al Señor, que te realicen como persona, que puedas gozar de una vida de intimidad, de acercamiento al Señor cada día, que podamos servirle al Señor con una buena conciencia, como Pablo decía que él le servía al Señor con una limpia conciencia. Eso es lo que debemos de procurar cada día. Quiero orar por ti. Si en este momento tú estás tomando una decisión de ponerte a cuentas con el Señor y de entregarle a Él esas cosas que tu conciencia te hace ver que necesitas entregarle a Él. Amado Padre, te doy gracias por esta oportunidad que me concedes de poder compartir tu palabra. Para mí es un gran gozo y alegría, Señor. Te pido por aquellos que nos están sintonizando en este momento. Te pido, Señor, que tu palabra pueda llegar a sus vidas y que ellos puedan, Señor, abrir su corazón, que tu palabra penetre a lo más profundo de ellos y que ellos puedan acercarse a ti más y corregir, Señor, situaciones en nuestra vida que nos privan, que nos detienen, que nos bloquean el acceso a tu presencia, Padre bendito. Te pedimos, Señor, que tu presencia sea de bendición para cada vida que en este momento nos sintoniza. Bendecimos tu vida, te agradecemos por este tiempo y te invitamos para que en un próximo programa puedas sintonizarnos. Te amamos en Cristo Jesús.